Esperando que tengan un buen día, hoy vamos a hablar de Jean-Jacques Rousseau y el Emilio de la Educación. Mi nombre es Mariana Hernández y estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Educación en el grupo 317. A lo largo del video vamos a retomar diferentes puntos, iniciando con la biografía de Jean-Jacques Rousseau y pasando al Emilio de la Educación con sus generalidades y diferentes puntos que toca, y al final se generará una pequeña y breve conclusión. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y murió el 2 de julio de 1778 en Hermenonville, Francia. Y bueno, algunos de los autores lo nombraron como el más inclasificable de los ilustrados franceses, ya que tenía diferentes títulos como escritor, músico, botánico, naturalista y filósofo, así como también abogaba por combatir la tiranía a través de la razón y el conocimiento. Sus ideas influyeron en la Revolución Francesa. Cabe mencionar que se formó de manera autodidacta y adquirió conocimiento enciclopédico. Esto será importante para comprender un poco más su manera de pensar más adelante. Fue entonces que Jean-Jacques Rousseau se marchó a París en 1741 y ahí conoció al filósofo Louis Diderot, que lo introdujo a los ambientes ilustrados de la época. Frecuentó debates y reuniones ilustradas conociendo a Voltaire, D'Alembert, Renan, entre otros. Y a diferencia de otros ilustrados de la época, Rousseau fue muy crítico con la idea del progreso. La postura que él defendía era que las instituciones, la propiedad privada, la vida social, la civilización es el origen del sufrimiento y las injusticias que sufre el ser humano. Ahora procederemos a conocer un poco más de Emilio o de la educación. Bueno, este libro es un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre escrito por Jean-Jacques Rousseau, que según él mismo era la mejor y la más importante de sus obras y hasta el día de hoy lo es en la educación. Esta obra fue escrita y publicada en 1762 y bueno, es quizá la obra más conocida de Jean-Jacques Rousseau, fiel a sus principios de que el hombre nace bueno y sus vicios solo son imputables a un estado social mal organizado y a una educación fundamentalmente falsa. Rousseau quiso establecer en este libro los principios de una educación natural y siguiendo la moda de su tiempo, lo hizo revistiendo su tratado con las formas de una especie de novela pedagógica, que era más un diálogo entre Rousseau y un niño llamado Emilio. En este libro, Rousseau criticó el sistema feudal y según él la educación debe tener por objetivo la formación de ciudadanos activos y laboriosos. Es entonces que las ideas pedagógicas de Rousseau tenían un carácter pequeño burgués y su ideal lo constituía un artesano honesto, aunque relativamente progresista. Sus concepciones sociológicas eran idealistas como las de los demás pensadores en la Revolución Ilustrada. Como se puede distinguir, Emilio de la Educación es un texto deontológico, un ideal de cómo debería de ser la educación. Así Rousseau pudo plasmar con mayor amplitud sus ideas filosóficas y pedagógicas en el Emilio de la Educación. El fundamento de la educación, según la doctrina de Rousseau, debe de ser el principio tendiente a seguir las indicaciones de la naturaleza, ir con tus instintos. Por ello, 1. A cada periodo de edad deben de corresponder formas especiales de educación, así como de aprendizaje. 2. La educación debe tener un carácter activo y facilitar el máximo desarrollo de la autonomía e iniciativa de los alumnos. A la educación intelectual se le debe anteceder y acompañar el ejercicio de las fuerzas físicas y de los órganos de los sentidos de los educandos. 4. Los castigos corporales a los estudiantes son pedagógicamente nocivos. Todas estas ideas de Rousseau eran nuevas para el siglo XVIII. Se transformaron después en el patrimonio de la pedagogía avanzada. Para Rousseau, la educación natural no es educar sobre las formas de la sociedad o sobre las tradiciones, sino sobre el conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre y, por tanto, sobre una rigurosa investigación acerca de la naturaleza del niño. Para Rousseau también las impresiones y los sentimientos y los juicios sencillos y espontáneos eran importantes para el desarrollo humano. Y por ello,
es preciso respetar y promover el desarrollo de estos fenómenos instintivos en el niño. Por ello, intentar reprimirlos iría con una educación mal entendida. A las afirmaciones del principio de Rousseau sigue la descripción de un ciclo educativo completo, que aparece dividido en 4 periodos del desarrollo humano. Tales etapas corresponden al desarrollo del cuerpo, de los sentidos, del cerebro y del corazón. El primer periodo viene a ser el primer libro dentro de este tratado educativo, que está centrado en la infancia, y la infancia se define como la incapacidad de hablar. Para Rousseau en este periodo era esencial sujetarse a la naturaleza para poder educar, y la educación era la experimentación con las cosas de la naturaleza, así como el desarrollo de órganos sensoriales y las facultades innatas. Algunas de estas son curiosidad, asombro e inocencia. En este segundo periodo o segundo libro, abarca desde que se comienza a hablar hasta aproximadamente los 12 años. Es entonces que el educador tiene que trabajar en lo natural y en ejercer las facultades naturales o sensoriales a través de actividades físicas relacionadas con la educación moral e intelectual. En este periodo es esencial enseñar con ejemplos y no con reglas inexplicables. Y para definir qué es educar con moral e intelectualidad, es enseñar con lo sensible y no con teorías confusas para el niño. En el tercer periodo, en el tercer libro, abarca desde los 12 a los 15 años. Es entonces que el educador enseña a obrar por necesidad y utilidad. El niño debe de elegir un oficio. Y Emilio en la obra, él escogió carpintería. Esto con el objetivo de comprender las injusticias de las clases sociales. También se enseña un aprendizaje con fundamentos científicos, que son conocimientos estructurados, sistematizados y lógicos. El cuarto libro abarca de los 15 a los 20 años, que ya en ese periodo vendría a ser la adultez en esa época. Y es aquí cuando despiertan las pasiones junto a la razón. Y es aquí cuando el educador enseña la historia, para comprender los actos de los humanos y para juzgarlos. Y la religión, basada en la razón, a fin de evitar el escepticismo o la intolerancia. Aquí la educación pasa de la utilidad a la educación de la razón. También se le da una gran importancia a la educación estética, que es la experiencia de las pasiones, la misma sensibilidad, en la que Emilio puede apreciar la literatura y las artes. Por último, hay un quinto libro que habla de la vida adulta, que es de los 20 a los 25 años. Y aquí es cuando Emilio se enamora de Sophie, que curiosamente viene de filosofía, que significa amor a la sabiduría. Entonces es una metáfora de que Emilio se enamora del saber. Y dentro de este mismo libro, Rousseau habla acerca del prejuicio que había en la época sobre la instrucción intelectual menor de la mujer. Por último, me gustaría destacar esta frase de Rousseau: la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez el de practicarla. Muchas gracias por haber visto el video y espero que te sea de utilidad.